Muchas bendiciones del Señor para sus vidas. Les saluda cariñosamente el pastor Eldin Josué Martínez. Como ustedes ya pueden ver ahí en el tema de la publicación ahí de mi estado, la oración o el más respaldada o el orador más respaldado. Este tema lo hice pensando en aquellas personas o tratamos de crear una imagen a través de esta predicación, aquellos predicadores que tal vez nadie nos puede estar tomando en cuenta y que tal vez viven una vida en comunión con Dios en lo secreto. Si hay alguna persona en este momento que nos está oyendo y se va a conectar, pues de antemano muchas bendiciones para su vida. Quiero predicar bajo ese tema, el orador más respaldado. Porque es posible de que pensemos que el que más está en lo público, que el que más hace en lo público, que el que más ora en lo público, quizás es más respaldado por Dios. Nunca olvidemos que la Biblia habla en Santiago capítulo 5, verso 17 en adelante. Hay una parte de un verso ahí que dice que la oración del justo puede mucho. Pero queremos enseñar quién es ese justo. ¿Cuál es el orador más respaldado que existe en todo el universo o en el cristianismo? ¿Cuáles son esos adoradores? Porque tenemos en la Biblia, en el libro de Mateo, que ahí es donde quiero centralizarme en la predicación de esta hora. Mateo capítulo 6, verso 5. Y su palabra dice, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba enseñando a sus discípulos a orar, ya que sus discípulos venían con aquella interrogante a donde Él y le decían de esta manera: Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces el Señor, el nuestro que conocemos y el pan nuestro, pero dentro de esa oración, antes de darles esa oración enseñada a ellos, Él les dio unas instrucciones de más o menos quién iba a ser aquel orador más respaldado. Y por eso yo quiero hablar de esos predicadores, de esas personas intercesoras que hay en las congregaciones, que en este momento están orando por sus iglesias, están orando por sus pastores, y que no lo están haciendo quizás público en sus iglesias, porque estamos en este tiempo donde las iglesias o los templos, vamos a decir así, están cerrados. Pero la iglesia no significa que esté cerrada. No significa que la iglesia esté desactivada porque hayan templos que hablarle a esos oradores esta noche. Tal vez no va a ser mucho lo que voy a hablar, pero quiero dejarles una reflexión en su conciencia. Quiero hacerles ver a muchas personas, de hecho muchos feligreses de congregaciones, cuál es el orador más efectivo o más eficiente, o cuál es el orador más respaldado por Dios. O podemos decir, como dice el tema, ¿verdad? La oración, ¿cuál es la persona que tiene la oración más poderosa en el cristianismo? Ustedes quizás tienen un concepto diferente a lo que yo voy a predicar, pero quiero centralizarme en estas recomendaciones de Jesús y en muchas partes de la Biblia, porque esto puede ser doctrinal lo que estoy enseñando yo. Pero veámoslo si es bíblico, veámoslo si tiene fundamento y veámoslo si es lo correcto lo que vamos a enseñar. En Mateo capítulo 6, verso 5, dice su palabra: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Verso 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Escucha esto: ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que Cristo enseñó claramente, y Él empezó diciéndole a sus discípulos: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Es seguro que en ese tiempo se estaba refiriendo a los religiosos, a los fariseos, a los escribas, que eran el grupo religioso que aparentaban ser algo que no eran. Aparentaban ser personas de ayuno, personas de oración, personas de búsqueda en lo espiritual, y de repente solo era la apariencia. Entonces, a esos hipócritas estaba refiriendo el Señor en esa época. Es seguro que hoy tenemos también muchas personas con ese síntoma carnal, pecaminoso, que nada más
quieren manifestar una apariencia ante las personas y en los secretos son otra persona. Si tú vas a ser un verdadero orador, desde ya te recomiendo que tienes que vivir primeramente sincero con Dios o sincera con Dios antes que con los hombres. Tú no puedes serle sincero a los hombres sin serle sincero a Dios primero. Dios te puede avergonzar en eso. Si tú quieres amar a Dios de verdad y que la gente vea que tú amas a Dios de verdad, aprende a amarlo en lo secreto. El verdadero carácter del cristiano o de aquella persona que ama a Dios o que quiere buscar el rostro de Dios es primeramente amando a Dios donde nadie lo puede ver, donde nadie lo puede oír. Ese es el verdadero creyente, ese es el verdadero cristiano. Así que si vamos a hablar de oración o de cualquier tipo de búsqueda, sea ayunos u otros sacrificios que nos conllevan a tener respaldo de Dios, sea en forma sobrenatural, en forma espiritual, en muchas formas que podemos nosotros los cristianos buscar cuando buscamos el rostro de Dios. Déjeme decirle que Cristo dijo, cuando ustedes oren, dice, cuando oren o cuando ores, no seas como los hipócritas, que ellos aman, escuchen bien esto, ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Las sinagogas en esos templos estaba refiriendo a los lugares donde se congregaban las personas, podemos decir los templos. No seas como los hipócritas que aman el orar en pie en las sinagogas. Y dice, y en las esquinas de las calles, o sea, en lo público. Cuando habla de las sinagogas, está hablando de lo público, donde todas las personas se iban a congregar, no digamos en las calles, más público todavía. El Señor estaba diciendo que cuando ustedes oren no sean como los hipócritas, o sea, como aquellas personas que aparentan ser algo que no son y que manifiestan una apariencia que no tienen o que no en verdad lo son. No sean como ellos, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas, en lo público y en lo más público, como en las esquinas de las calles, para ser visto, dice, de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Podemos decirle a tu cuarto, a tu habitación, eso es lo que está diciendo. Cuando tú ores, entra a tu aposento o a tu habitación, a tu cuarto, y cerrada la puerta. Oye, tienes que cerrar la puerta. Es algo a solas. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Sabes quién es el Padre que está en secreto? Dios. Nuestro Dios es invisible. El Dios que nadie lo ha visto. Porque el que lo mirara no podría resistir a tal gloria. Es demasiada inmensa su presencia y su gloria cuando se trata de manifestarse a estas humanidad que nosotros tenemos. No lo resistiríamos. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios invisible. Según el libro de Colosenses capítulo 1, habla de que nuestro Dios es Dios invisible. San Juan capítulo 3 dice que a Dios nadie lo ha visto. Así que Dios es un Dios secreto. La Biblia dice, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Ahora tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Tú quieres quizás tener gloria en lo público. Tú quizás quieres tener presencia de Dios en lo público, respaldo de Dios en lo público cuando tú oras. Quieres que los enfermos se sanen en lo público. Quieres que los cojos se levanten en lo público. Quieres ver maravillas de Dios en lo público, pero quizás no estás buscando a Dios en lo secreto. Déjenme decirles, y no quiero que tomen esto como una crítica, pero la mayoría de personas buscan a Dios en la oración de una forma religiosa, de una forma de apariencia, igual que el espíritu farisaico. Buscan a Dios o pretenden tener virtud o poder de Dios o respaldo de Dios en sus oraciones en lo público, sea en las sinagogas, en los templos, podemos decir, o en las calles. Oran yo no quiero que también piensen que yo estoy refiriéndome a todo el mundo. Yo sé que hay personas que predican en lo público, y yo sé que predicamos en los templos, yo sé que tenemos que orar a veces, nos va a tocar orar en lo público, y yo no estoy diciendo que eso sea malo. Simplemente necesitamos aclarar con la Biblia que la oración, que van a haber personas en lo público, o quizás nosotros, donde en ocasiones no vamos a ser respaldados a través de nuestras oraciones. Me refiero porque dependiendo del tipo de sometimiento que tengamos en lo secreto. Porque hay gente que quiere que en lo público ser respaldada por Dios, pero no le gusta buscar a Dios en lo secreto. Y lo que Cristo enseñó fue esto, que aprendiéramos a buscar a Dios en lo secreto para él poder respaldarlos en lo público, sea en el templo,
sea en las calles o sea donde Dios los envíe. ¿Cómo tú pretendes ir a orar por enfermos y que sean sanados sin buscar a Dios en lo secreto? ¿Cómo pretendes que Dios te respalde en lo público sin buscar a Dios en lo secreto? Bueno, hay mucha gente que quizás puede ver a tantos hombres oradores en lo público, en lo secreto, que predican de una forma como autoridad, vamos a decirlo, casi con autoridad, muestran autoridad, sea en sus oraciones o en sus predicaciones, pero ¿quién sabrá en lo secreto de esas personas? Yo lo que trato de enseñarte en esta hora, que tú como un intercesor o un verdadero orador del Señor, o adorador también, aprendas a amar a Dios y adorar a Dios antes que en lo público, en lo secreto. No he visto ningún orador, ninguna persona, ningún ministro que tenga buen respaldo de Dios en lo público sin haberlo buscado en lo secreto. Cristo dijo, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. O sea, hay muchas de las personas que les gusta lo público. Muchos de ellos es posible que no buscan a Dios en lo secreto. Solamente exhiben o quieren exhibir algo sin tenerlo. Si tú quieres ser un hombre verdadero, una mujer verdadera de respaldo en la oración, tienes que aprender a buscar y a llenarte de Dios en lo secreto. Tú no puedes estar pretendiendo poder o autoridad de Dios en lo público o querer que Dios te llene en lo público si tú no lo buscas a Cristo en lo secreto. Tú quizás tienes ignorado a Dios en lo secreto y quieres mostrarle al mundo que Dios te usa en lo público. Debes de aprender a buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios a través de la oración, pero en lo secreto, donde nadie te ve, donde nadie te escucha, donde solo tú y Dios pueden conversar. La verdadera oración más respaldada es aquella que se ejerce en lo secreto, en lo discreto, donde solo tú y Dios conversan, donde tú le puedes hablar a Dios y donde Dios te puede recomendar a través del Espíritu Santo de Dios. Si yo te puedo poner ejemplos, por ejemplo, Cristo cómo oraba. Nota que las oraciones que Cristo usaba, cuando Él se fue a los ayunos y a la oración de los 40 días, tú vas a ver que se fue solo. Empezando en Mateo capítulo 4. Él no inició su ministerio. Escucha bien. Cristo no inició su ministerio. No buscó su iglesia que empezó con los discípulos sin antes ser llevado por el Espíritu al desierto. Desierto donde no había nadie, donde solamente Él iba a ser procesado a través de aquella búsqueda en ayuno y oración. Él fue solo. No fue a buscar su iglesia y se fue con ella allá con los 12 apóstoles al desierto. Él se fue solo, según Mateo capítulo 4, verso 1. Y ahí fue tentado únicamente, visitado por Satanás, tentándolo cuando él estaba en el proceso de búsqueda, donde solo él y Dios, su Padre, estaban. Ahora quiero mostrarte en la Biblia que hay muchas oraciones donde la Biblia describe, por ejemplo, a Cristo orando de una forma discreta, donde nadie lo podía oír, donde nadie lo podía ver, donde solo él y Dios estaban en conversación, o esto se le llama en comunión íntima, donde solo él y Dios estaban en comunión íntima. Cristo razón tenía de ser respaldado. Cuando él salía, sanaba leprosos, sanaba enfermedades de toda clase, levantaba paralíticos, sanaba ciegos, hacía oír sordos, hacía ver ciegos, y hacía de toda clase de milagros en lo público, pero era porque Cristo, Él nos vino a modelar, ¿cómo le podemos decir? La oración que más respalda a Dios, que es la que buscamos en lo secreto. Si ustedes tienen culto de intercesión en la iglesia, está bien. Si queremos orar en la iglesia, está bien. Si todos los días podemos orar. Pero un cristiano verdadero y sincero no pretende tener gloria en lo público sin buscarla en lo secreto. Si tú quieres tener presencia de Dios en lo público y quieres ser respaldado por Dios, en tu oración pública tienes que aprender a tomar en cuenta a Dios en lo secreto, donde nadie te ve, donde solo tú y Dios están juntos. En el libro de Mateo capítulo 14, verso 23, tenemos el modelo de Cristo. Cristo no solo enseñó a sus discípulos a que buscaran a Dios dentro de una habitación cerrada la puerta, a que buscaran a Dios en lo secreto. Él no solamente enseñó, Él lo vivió, Él lo practicó. Mateo 14, 23, dice su palabra. Despedida la multitud, no voy a leer tanto el contexto inmediato, solo quiero irme al texto más fundamental, más resaltante, para que tú puedas ver con evidencia bíblica de que Cristo, más que haber enseñado la oración en lo secreto, que es la oración más poderosa que hay, Él la vivió, la practicó.
O sea, Cristo no solo enseñó, hagan esto, oren en secreto, no. Él lo vivió. Él buscaba a Dios en la comunión, él tenía una comunión con Dios de una forma íntima, de una forma discreta a través de la oración. Mateo 14:23 dice su palabra: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Esto está en Mateo 14:23. Él despidió la multitud. Cuando la multitud fue despedida, él estaba en lo público en ese momento. De hecho, el verso 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Noten algo, él estaba en lo público. Más que estar con sus discípulos, estaba en una gran multitud. Estaba en lo público. Cuando la multitud fue despedida, inmediatamente él subió a un monte a orar. Aparte, dice la Biblia, como quien dice, aún hasta se separó de los discípulos. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo en aquel monte. ¿Y qué estaba haciendo en ese monte solo? ¿Será que estaba comiendo? ¿Será que estaba bromeando? ¿Será que estaba en el cine? En el monte, ¿cómo va a haber cine? No creo que estaba en un parque de diversión. Yo no creo que estaba ahí contándole cuentos a sus discípulos. No los llevó al monte a contarle cuentos a los discípulos, ni siquiera a predicarles. Él tenía su tiempo donde les predicaba a los apóstoles, donde oraba por ellos, donde oraba aún con ellos mismos, pero él tenía una comunión secreta con el Padre. Y aquí podemos ver que él, después de que se desprendió de la multitud, después y aún de sus propios discípulos, de hecho él venía de alimentar una multitud que era como de 5,000. Si ustedes ven el contexto bíblico en el capítulo 14, ustedes van a ver que él venía de hacer unos grandes milagros. Había multiplicado los panes y los peces, y él había hecho milagros a una multitud de personas. Y la Biblia describe que había un número de 5,000 personas. Así que esas 5,000 personas, Cristo les mostró las maravillas de Dios a través de milagros. Pero noten que después de que la multitud despedida y que él se separa de ella, no solo se separó de la multitud, sino también de sus discípulos. Y dice que él se fue, dice subió al monte a orar, el verso 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar. No dice subieron con los discípulos. En plural no lo dice en singular. Subió. Cristo subió al monte a orar. Aparte, como quien dice, se separó aún de sus discípulos. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Él estaba solo en aquel monte orando y buscando el rostro del Padre. ¿Tú crees que esos milagros que le mostró a los 5,000 fue de gusto? El Dios que nosotros tenemos va a ser maravillado y exaltado en lo público según el tipo de servidor o de ministro sincero que tú seas, o mujer o sierva sincera que tú seas. Si eres una persona que aprende a buscar a Dios en lo secreto, te aseguro que esa va a ser la oración más respaldada en lo público. Y en lo público, tu Dios secreto o nuestro Dios secreto va a ser glorificado, va a ser exaltado, va a ser adorado cuando haya alguien que lo está buscando en lo secreto. Por ejemplo, quiero leerte otro verso más donde describen a Cristo. Mateo capítulo 26, verso 36 al 39. Mateo 26, 36 al 39. Dice su palabra así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, era con sus discípulos. Y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, sentados aquí entre tanto que voy allí y oro. Noten algo, siéntense aquí entre tanto que yo voy ahí y oro. Dice ahí que era en Getsemaní. Quédense aquí, siéntense entre tanto que yo voy ahí y oro. Note que siempre se separaba de los discípulos. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Solo tomó a Pedro y a tres apóstoles por todo. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velad conmigo. Noten que se paró una parte. Pero él siempre buscaba no tomar aquellas oraciones de una forma pública. O sea, quiero que ustedes aprendan a que hay diferentes tipos de oraciones. Hay oraciones que tú vas a hacerlas públicas. Yo no estoy en contra de buscar a Dios o de invocar a Dios en lo público. No, porque la Biblia dice que ahí es donde los va a recompensar Él, según lo hayamos buscado en lo secreto. No estoy en contra de lo público. Lo que yo trato es que seamos sinceros y que aprendamos a buscar a Dios en lo secreto. Hay diferentes tipos de oraciones. Pero esta oración que se aprende a buscar en lo secreto,
esta oración que es secreta, es aquella oración donde tú conversas con el Padre y le das el tiempo que no le das en lo público. Sabes que en lo público tú le das el tiempo a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a las mujeres, a los hombres, a la congregación entera. En lo público tú le estás dando el tiempo a las personas y estás administrando lo que tú has obtenido en lo secreto si eres una persona de oración en lo secreto. Ahora, en lo secreto, ¿qué es lo que tú haces? Llenarte de la presencia de Dios, llenarte del poder de Dios. En lo secreto tú entras a tu aposento o en lugar donde solo tú y Dios están y aprendes a hablarle al Padre y aprendes a oírlo. Aprendes a decirle tus necesidades y Él te habla y te corrige. Ahí es donde tú aprendes a tener una comunión íntima y eso es la más respaldada por Dios. Así que estos versos que te he leído, Cristo siempre trataba en algunas ocasiones de separarse aún de sus discípulos para orarle al Padre en lo secreto. Es porque esta es la oración más efectiva que puede existir. Aquella que tú antes de irla a mostrar en lo público, tú la has buscado en lo secreto. Has buscado tener relación con Dios en lo secreto. Esto yo te podría dar cantidad de versos bíblicos al respecto, pero quiero leerte a uno más en el Nuevo Testamento y quiero leerte otros en el Antiguo Testamento con respecto a la comunión íntima o a la comunión en lo secreto con Dios. Te voy a leer un verso más del Nuevo Testamento. Marcos capítulo 1, verso 35, dice su palabra: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Se estaba refiriendo a Cristo. Él se levantó muy de mañana, por la madrugada, y todavía estaba oscuro, dice la Biblia, y salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. El Cristo siempre buscó la mayor parte de sus sometimientos que él tenía con su Dios. Lo hacía de forma discreta, de forma secreta, porque Cristo sabía que esa era la oración más respaldada que iba a tener en lo público cuando predicara el Evangelio. Si a ti te gusta predicar el Evangelio en lo público, si te gusta el altar en la iglesia, si te gustan las calles, si te gusta pregonar la palabra en lo público, debes de aprender a buscar a Dios en lo secreto. Debes de aprender a llenarte de Dios en lo secreto, a relacionarte con Dios, a que Él te dé en lo secreto para que tú puedas darle a la gente en lo público. Tienes que aprender a buscar esa oración, tienes que aprender a tener esa relación más con Dios en lo secreto. Y quiero leerte unos versos así un poco rápido en los Salmos. Me gusta leerlo mucho los Salmos. Los Salmos son bastante edificativos. Toda la Biblia es edificativa, pero que hay unos salmos muy importantes. Pues los salmos, casi la mayoría de los salmos fueron profecías de nuestro Señor Jesucristo en su tiempo y después del tiempo de Él. Hay muchos cantos, muchas alabanzas escritas donde existen profecías bíblicas en los salmos. Vamos a leer, por ejemplo, Salmo 25, 14. Ponle mucha atención a esto porque ya voy a ir terminando. Solo voy a leerte estos unos 3 a 4 versos en el Antiguo Testamento. Salmo 25, 14. Dice su palabra: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Note esa palabra, la comunión íntima, o sea, la relación que tú tienes con Dios en lo íntimo, en lo secreto. Ahí hay respaldo de Dios. Si tú aprendes a temer a Dios con una comunión íntima con Él, dice la Biblia que a esos que busquen esa comunión íntima con Jehová, temiéndole a Él, a ellos, dice la Biblia en este verso, hará conocer Dios su pacto. Nota que no dice la Biblia así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les hará conocer su pacto. No dice les hará, dice hará conocer su pacto. O sea, Dios va a respaldar esa oración. Dios va a respaldar esa oración en lo público si aprendes a tener comunión con Él en lo secreto. La comunión íntima, por muchas ocasiones el salmista la mencionaba. Y es que el salmista era una de las personas que aprendía a buscar a Dios en la oración, en la alabanza, en lo secreto. Salmo capítulo 31, verso 20. Mira lo que dice: en lo secreto de tu presencia. Significa que hay un lugar donde podemos buscar a Dios con una mejor efectividad, con un mayor respaldo, y es en lo secreto, en la comunión íntima de Jehová. Salmo 31, 20 dice: en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre.
¿En dónde? En lo secreto de tu presencia. Solamente en la presencia de Dios, pero en lo secreto. Dios no va a esconder de la conspiración del hombre, de quien habla mal de ti, de quien te lleva a la vida. En lo secreto de tu presencia, Dios te va a esconder de esas personas. Y dice ahí, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Se profetizaron las lenguas ahí. Si habrá alguien que sea respaldado a través del poder del Espíritu Santo, es aquel que aprende a buscar los secretos de la presencia de Dios a través de la oración, entre otros sacrificios más que nos ayudan a someternos y a buscar más a Dios, como el ayuno, por ejemplo. Así que te estoy dando un verso más aquí que habla del secreto de la presencia de Dios, que ese secreto de la presencia de Dios nos esconde de la conspiración del hombre. Y dice que nos pone en un tabernáculo a cubierta de contención de lenguas. Vas a tener experiencias, vas a tener señales, vas a tener respaldo de Dios en muchos aspectos si aprendes a buscar a Dios en lo secreto. Si habrá un hombre que Dios quiera respaldar o una mujer que Dios quiera respaldar, es aquel hombre o aquella mujer que aprenden a valorarlo y a estimarlo y a amarlo y a buscarlo en la oración en lo secreto. A esas personas son las que Dios va a recompensar en público. A esas personas son las que Dios va a mostrarle las maravillas en público. Gloria sea al Señor. En el libro de Salmos 51:6, quiero ir terminando. Te dije que te iba a leer unos 3 o 4 versos bíblicos. En Salmo 31:20. Salmos 51. Salmo 51:20. Su palabra dice en Salmo 51:20. Dice de esta manera. Vamos a leerlo. Salmo 51:6, perdón. Ay, disculpen, 51:6. Salmo 51:6 dice, he aquí, nota algo, cómo es Dios, para que tú veas que Dios ama el sometimiento en lo secreto, sobre todo la oración en lo secreto. Nota algo lo que dice el salmista en el libro de Salmos 51:6. He aquí, le dice el salmista o los que escribieron los salmos a Dios. Mira cómo le dicen, aquí tú amas la verdad, no el fingimiento, no la hipocresía, no la mentira, no la simulación. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Dice la palabra de Dios que Dios ama la verdad en lo íntimo. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. Lo decía el salmista, lo decía el escritor del Salmo o los escritores de los Salmos. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. A Dios le encanta que aprendamos a ser sinceros, pero primeramente con Él en lo secreto. Tú amas la verdad en lo íntimo, allá en lo secreto. Y dice aquí, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Nota que lo que dice el escritor, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Dónde Dios te va a llenar de sabiduría? Hay muchos pidiéndole a Dios sabiduría en lo público. Hay muchos pidiéndole maravillas, milagros, prodigios a Dios en lo público y en lo secreto no lo están buscando. Si tú quieres ser respaldado en lo público, en milagros, maravillas, señales, respaldo de Dios, autoridad de Dios en lo público, debes de aprender a valorar a Dios en lo secreto, buscándolo en esa comunión íntima, buscándolo en esa relación íntima, en esa comunión íntima, en esa oración secreta. Salmo 51:6, lo leo una vez más. Y he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Si Dios tiene un lugar para respaldarte, llenarte, para recompensarte en público, el único lugar es en lo secreto. No importa si es un monte, como lo hacía Jesús. Si tienes un lugar allá, no sé si una isla, una montaña, no sé, un monte, donde sea que tú tengas, si es lo secreto, y tú tienes el hábito de buscar a Dios y de tener más comunión con Él, te lo aconsejo que lo hagas. Sea montaña, monte, casa. Si tú aprendes a buscarlo a Dios en lo secreto, Dios te va a recompensar en público. Así que te dejo esto en tu corazón. La mejor oración, o la oración más respaldada, o el orador más respaldado, es aquel que aprende a estimar a Dios en lo secreto. Aquel que aprende a amar a Dios, a buscar a Dios en lo secreto. Te he repetido miles de veces esto, lo secreto, lo íntimo, lo discreto, pero es que este es el verdadero y mayor sometimiento que un cristiano puede tener. La comunión íntima con Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto.
Eso dice su palabra. Así que Cristo recomendó la oración, enseñó la oración en lo secreto para tener respaldo en lo público. Y no solo la enseñó, Él la vivió. Te lo mostré en Mateo 14:23, Mateo 26:36 al 39, Marcos 1:35. Él siempre buscó a Dios en lo secreto. Y si tú te fijas en los apóstoles también, tú vas a ver que ellos tenían un tiempo donde ellos iban a orar a la congregación, 4 o 2 apóstoles. No era tanta la multitud. Ellos tenían la hora de la oración en el templo. Y algunas ocasiones donde ellos tuvieron que separarse aparte y poder orar fuera de la multitud o fuera de lo público. Solo te recomiendo y te vuelvo a repetir, el mejor orador es aquel que practica el estar de rodillas en lo secreto con Dios. Esta es una práctica. El que practica esto tiene el ejemplo del que ve en lo secreto. Así que espero que me entiendas esto. Te lo voy a repetir de una forma más clara, a ver si me puedes entender. El que practica el estar de rodillas en lo secreto con Dios, practica el ejemplo del que ve en lo secreto. Tú quieres ser guiado, dirigido por Dios, o recibir la bendición de Dios en lo público, recibir autoridad en lo público, recibir poder en lo público, recibir respaldo de Dios en lo público, debes de aprender a buscar al que ve en lo secreto y al que le gusta que lo busquen en lo secreto, en este caso a nuestro Dios. Que la gracia de Cristo esté con ustedes. Oro por todas aquellas personas que aprenden y que han aprendido a tener una relación íntima con nuestro Dios. No solo en lo público, sino en sus casas, en sus habitaciones a solas. O algunos que les toca que algunas veces ayunar e irse a lugares secretos, a los montes, a las montañas, o a encerrarse en el templo, o buscan de una forma sincera a Dios en lo secreto. Así que esta es palabra de Dios. Si tú quieres aprender respaldo de Dios, si tú quieres tener respaldo de Dios en lo público, la bendición de Dios de una forma sobrenatural y extraordinaria en lo público, tienes que aprender a buscar a Dios en lo secreto. Ahí Dios se va a manifestar contigo para después manifestarse en lo público si aprendes a estimarlo en lo secreto. Que la gracia de Cristo esté en cada uno de ustedes. En el nombre del Señor oro por todos esos ministros, no importa la jerarquía ministerial, el nivel ministerial, oro por todos ellos para que sigamos cada día llevando el Evangelio a pesar de cómo estén los tiempos, llevar el Evangelio, predicar el Evangelio, vivir el Evangelio y poder seguir amando a Dios como Dios quiere que lo amemos. Que la gracia de Cristo esté con ustedes y no olviden que el que practica el estar de rodillas en lo secreto con Dios, practica el ejemplo del que ve en lo secreto. Que la gracia de Cristo esté con ustedes. Bendiciones del Señor.